corresponde lógicamente a la unidad 1. Todo todas estas sesiones están sustentadas en el sílabo que hemos colgado en el campus virtual y que además ustedes tienen conocimiento. Entonces, la primera sesión vamos a tratar de ubicar a los derechos reales dentro de la rama del derecho civil, obviamente, y luego vamos a distinguir lo que es derecho público y derecho privado, que lógicamente ya ustedes conocen, pero sin embargo es bueno siempre hacer un feedback para poder, digamos, recordar, ¿no? Estas denominaciones o estas diferencias que hay entre el derecho público y el derecho privado. ¿Correcto? Bien, entonces, primero vamos a conceptualizar qué cosas son los derechos reales. El derecho real se dice que es el poder jurídico directo de inmediato de un sujeto sobre un bien, que le pertenece en el orden de satisfacción de sus intereses económicos, poder que adhiere y sigue al bien, por lo que puede oponerse frente a todos, es decir, erga omnes. Entonces aquí vamos separando el concepto. Derecho real es un poder jurídico. Un poder jurídico, eso es una potestad, ¿sí? Jurídica, directa e inmediata. Entonces, este poder jurídico, esta fuerza jurídica que nos da el derecho, ¿no? Respecto, de manera directa e inmediata, respecto de un bien, es el derecho real. Los derechos reales van a recaer siempre sobre las cosas, ¿no? La denominación real viene justamente porque el derecho recae sobre las cosas. Entonces, este poder jurídico directo e inmediato del sujeto, es decir, de las personas sobre la cosa, es derecho real. Pero sobre una cosa cualquiera, no, porque tiene que tener un componente de satisfacción de un interés económico. La cosa, el bien sobre el cual nosotros ejercemos ese poder político, perdón, ese poder jurídico, debe servir para satisfacer necesidades de carácter económico. Como vamos a ver más adelante, los derechos reales están enmarcados dentro de lo que se denomina los derechos patrimoniales, dentro del derecho patrimonial, porque aquí de lo que se trata es de satisfacer necesidades de orden económico, ¿correcto? Entonces, de tal manera que como se trata de satisfacer intereses de naturaleza económica, entonces lógicamente estas tienen que estar protegidas. Por eso se puede oponer frente a los demás, ¿sí? Por eso se dice que existe una oposición frente a todos, erga omnes. Entonces, el concepto de derecho real, primero que es un poder jurídico, que se ejerce como, de manera directa o inmediata, o sea, sin intermediarios, ¿correcto? ¿Quién ejerce ese poder jurídico? Los sujetos. ¿Quiénes somos los sujetos? Los hombres, que somos sujetos de derecho, lógicamente, porque los animales no son sujetos de derecho, ni otro tipo de personas, en todo caso, solamente son las personas las que son sujetas de derecho, ya sean las personas físicas como las personas jurídicas, ¿correcto? Entonces, ese poder directo e inmediato que ejercen los sujetos sobre la cosa o sobre el bien, ¿no? Va en relación a sus intereses económicos y por eso se adhiere y se opone frente a todos los demás, ¿correcto? Entonces el derecho, otra vez, los derechos reales es un conjunto o un poder jurídico, perdón, que se ejerce de manera directa o inmediata sobre la cosa. ¿Quién lo ejerce? El sujeto. ¿Para qué? Para satisfacer intereses económicos. ¿Y cómo va a satisfacer esos intereses económicos? Adhiriéndose al bien, ¿no? Es decir, haciéndose propietario, disfrutando del bien, ¿no? Y oponiendo su derecho ante los demás. ¿Correcto? Muy bien. Se ha dicho también que en otros términos el derecho real es el que pertenece directamente
¿no?, sobre un bien en orden a la satisfacción de intereses económicos y es oponible frente a todos. Es lo mismo. El derecho real es lo que nos pertenece directamente sobre los bienes y en un orden de satisfacción económica y que es oponible a terceros, y eso lo habíamos venido ya señalando, ¿correcto? Entonces los derechos reales pues son este derecho que tenemos respecto a las cosas. ¿Dónde ubicamos al derecho real? Vamos a señalar, señores, que los derechos son o derechos reales o derechos personales, ¿sí? Cuando hablamos de derechos personales, hablamos de los derechos de obligaciones, hablamos del crédito, etcétera. Pero cuando hablamos de los derechos reales, vamos a hablar, lógicamente, nosotros de contrario sensu a los derechos personales son los derechos reales, ¿sí? Es decir, que los derechos reales son necesariamente derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los derechos reales es este poder jurídico que ejerce el sujeto respecto a la cosa para satisfacer situaciones económicas, ¿correcto? O intereses económicos. Aquí es importante, señores, tomar en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de patrimonial, hablamos de valor económico. No se confunda o que no se confunda cuando hablamos que una donación, por ejemplo, que es una traslación de dominio a título gratuito, no pierde esta condición de un derecho patrimonial. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del valor de la transferencia, sino estamos hablando del valor que tiene la cosa. Esa cosa o el bien tiene un valor económico. Puede ser poco o puede ser mucho, pero un valor al fin, ¿sí? Entonces, los derechos reales están inmersos dentro de los derechos patrimoniales. ¿Y qué cosas son los derechos patrimoniales? Dice que son aquellos que tienen un contenido económico, ¿sí? Los derechos patrimoniales son los que tienen un contenido económico. Repito, la cosa o las cosas pueden valer mucho o pueden valer poco, pero tienen un contenido económico, tienen un valor en el mercado. Tienen un valor en el mercado. Entonces, lógicamente que también estas sirven para satisfacer las necesidades económicas del titular y son apreciables en dinero, ¿no? Una casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué duda cabe? Un auto, una motocicleta, ¿correcto? Aquello que puede ser materia de circulación y de intercambio, ¿no? Económico. Eso es el derecho patrimonial, ¿correcto? Bienes, obligaciones, derechos económicos, ¿sí? La diferencia, lógicamente, que los derechos reales son sobre cosas y los derechos personales son sobre personas, pero los derechos personales también son, está imbuido o está incluido dentro del derecho patrimonial, por supuesto que sí, porque los derechos personales como las obligaciones, ¿sí? Son de carácter económico, ¿correcto? Muy bien, entonces el derecho o los derechos reales está ubicado dentro de los denominados derechos patrimoniales. Ok, entonces, se encuentra también dentro de los derechos subjetivos porque recae sobre sujetos y son individuales dentro del ordenamiento del derecho privado. Son individuales porque la propiedad, salvo pues la figura de la copropiedad, la propiedad es individual, ¿cierto? Acá no hay una propiedad colectiva, digamos, ¿no? Sino hay una propiedad individual que puede estar conjuntamente con otras personas como en la copropiedad, perfecto, pero es una propiedad individual. ¿Individual en qué aspecto? Por ejemplo, en sus acciones y derechos que le corresponden en esa propiedad. ¿Correcto? Entonces, el derecho o los derechos reales, además de ser patrimoniales, son subjetivos, ¿no? Y son individuales. Los derechos subjetivos se pueden explicar como una facultad o potestad que el derecho objetivo concede. ¿A quién? A los sujetos, como potestad, como facultad.
¿correcto? Entonces, ese tema también hay que tenerlo claro. Derechos reales, derechos patrimoniales, derechos subjetivos y son individuales. Y entender el derecho subjetivo como esta facultad o potestad, ¿no?, que nos otorga el derecho a cada uno de los sujetos para actuar respecto a ellos. Bien, el derecho patrimonial, pues, podemos definirlo como el conjunto de principios y normas que regulan los derechos y obligaciones de contenido total o parcialmente económicos, que pueden integrar el patrimonio de la persona humana y las de la existencia ideal. A ver, ¿cómo entendemos esto de personas humanas? Ya, lógicamente que nosotros hablamos de las personas humanas como aquellos que somos sujetos de derecho, tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿sí? Y, eh, y la existencia ideal. ¿Qué cosa es ideal? Lo que pasa es que en la figura, por ejemplo, de la copropiedad, no se encuentra materializada la cuota de propiedad que respecta a un bien, ¿correcto? Es lo que se domina, por eso que las acciones y derechos, o en la copropiedad existe una propiedad de naturaleza ideal, ¿sí? Yo soy propietario de cierta porción de un terreno cuando somos varios los poseedores, o perdón, los propietarios. Pero sin embargo, no está identificado físicamente cuál es la porción que me corresponde. La cuota que yo tengo es simplemente ideal, un 25%, o un 10%, o un 5%. Para poder yo identificar ese porcentaje de propiedad que tengo conjuntamente con otras personas, tengo que individualizarlo a través de la división y partición, que es una forma de extinguir la copropiedad, que es materia del curso más adelante, ¿sí? Pero lo importante es que los derechos patrimoniales son, pues, este conjunto de principios y normas que regulan derechos y obligaciones, ¿no?, de contenido total o parcialmente económico. Pero acá la palabra clave es económico, por eso es patrimonio. ¿Ok? Es patrimonio porque hablamos de económico, por eso se habla de derecho patrimonial y derecho extrapatrimonial, porque en el derecho extrapatrimonial no existen intereses económicos, ¿sí?, que puedan tener eventualmente o generar algunas situaciones de carácter económico, como por ejemplo en el derecho de familia, ¿sí?, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, o sea, genera pues obligaciones de naturaleza económica, que duda cabe, pero eso no es lo principal que se regula con respecto a la familia, ¿no? La familia tiene un contenido de orden extra patrimonial, que puede tener un componente patrimonial, por supuesto sí, económico, por supuesto que sí, pero esa va a ser la diferencia con el derecho patrimonial, que el derecho patrimonial sí es estrictamente económico. Por eso decíamos que la palabra clave en el derecho patrimonial es la parte económica. Ahora, este puede tener un contenido, como dice, parcial o total, ¿sí? Pues porque puede ser una parte de naturaleza económica y otra no tanto, pero igual está imbuido dentro del derecho patrimonial. ¿Correcto? ¿Qué cosa no está dentro del derecho patrimonial? O el contrario sensu del derecho patrimonial es lo extrapatrimonial. Lógico que lo extrapatrimonial es, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? O sea, el derecho a la vida no es un derecho patrimonial, pues porque no tiene un valor económico la vida de las personas, o sea, no es valuable o evaluable en dinero, ¿sí? Claro, pero algunos me dirían, sí, pues doctor, pero hubo un momento en la historia de la humanidad que los seres humanos o los sujetos también eran materia de compra-venta. Sí, pues, pero esa era una situación anómala que existía en un momento determinado de la historia, ¿correcto? Entonces, el derecho a la vida, a la libertad, al voto, por ejemplo, esos son derechos de carácter extra patrimonial, porque no se pueden evaluar en dinero. Pero algunos por ahí me dirán, pero doctor, a través de la historia vemos cómo la gente regala y da cosas para las elecciones. Sí, pues, pero eso son, otra vez, son situaciones anómalas, no son situaciones
que suceden o deban suceder en la realidad, ¿no? O sea, son situaciones que no deben plantearse, porque el derecho a votar por una persona debe ser voluntario. El derecho a la vida no tiene valor, a la libertad no tiene ningún valor, o sea, o mejor dicho, no tiene ningún valor de orden o de naturaleza económica, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los derechos extrapatrimoniales, son aquellos derechos pues, que no tienen absolutamente nada que tenga un contenido económico. Y como lo señalamos acá, sin embargo, los derechos extrapatrimoniales pueden tener una consecuencia de orden patrimonial, sí, pues, ¿no? Sí, pues, porque cuando se violenta cualquiera de estos derechos extrapatrimoniales, entonces nosotros podríamos exigir un resarcimiento de orden económico, ¿verdad? Por ejemplo, la indemnización por un daño o un perjuicio, justamente porque están violando estos derechos extrapatrimoniales. Bien. ¿Cuál es la distinción entre el derecho público y el derecho privado? Bueno, primero tenemos que entender que el derecho en realidad es es uno solo, digamos, está vinculado entre sí, está conectado entre sí. Sin embargo, para efectos de orden académico, si se quiere, o metodológico, si se quiere, el derecho se ha separado en dos grandes ramas. Un derecho que tiene que ver con las relaciones de subordinación entre las personas en relación con el Estado, y otro que es el derecho que pone en las mismas condiciones a las personas con la finalidad de contratar, ¿no? Entonces aquí aparece el derecho público y el derecho privado. El derecho público como estas relaciones de subordinación entre las personas, ¿verdad? Y esta relación de subordinación, hay una persona que tiene un poder mayor, ¿no? El que tal vez se podría decir que tiene pues la sartén por el mango, ¿no? Es decir, hay una entidad estatal que está en relación con los particulares para dotar de relaciones jurídicas. Por ejemplo, si yo requiero una autorización municipal de un funcionamiento de un negocio, yo tengo que irme a la municipalidad a solicitar esta licencia de funcionamiento. Entonces, al iniciar este trámite, estoy estableciendo o empezamos una relación jurídica de carácter público, ¿no? Y es el Estado quien va a tener que resolver a través de sus procedimientos debidamente regulados, claro está, la autorización o no en la medida que yo haya cumplido o satisfecho también los requisitos que la norma establece para otorgarme esa licencia. ¿Correcto? Entonces, en el derecho público hay una relación de subordinación. Una persona jurídica tiene mayor poder que una persona privada o persona natural acá, el ciudadano, ¿sí? Entonces, esta persona jurídica obviamente es el Estado, ¿ok? El Estado. Y el ciudadano como persona natural. Por otro lado, en cambio, en el derecho privado, el conjunto de normas jurídicas que colocan a las personas en el mismo plano de igualdad. ¿Por qué? Porque son particulares. Acá no hay un grado de subordinación bajo ninguna circunstancia. Aquí las partes entran en las mismas condiciones a pactar, a establecer relaciones jurídicas de carácter patrimonial o extrapatrimonial. ¿Correcto? Pero estas relaciones jurídicas, aquí no hay nadie quien tenga mayor fuerza que el otro.
por eso hablamos de derecho privado, por ejemplo, cuando hablamos de los contratos, ¿verdad? Que el contrato como un acuerdo de voluntades, ¿no? Entre dos o más personas con la finalidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, ¿sí? Entonces, ahí el comprador y el vendedor están en las mismas condiciones, ¿sí? Salvo pues que sean estos contratos, estos contratos bancarios, ¿no? Donde el banco impone una condición, ¿no? Por eso se le dice que son contratos de adhesión, porque yo simplemente me adhiero a las condiciones de los contratos bancarios, ¿no? Porque lógicamente pues estamos viendo de que el banco va a implementar sus propios intereses, su propia forma de pago, etcétera, etcétera. Sí, pero la regla general es que acá las personas están en las mismas condiciones, un comprador y un vendedor. El vendedor lanza una oferta, el comprador puede lanzar una contraoferta y llegan finalmente a un acuerdo y se produce la transferencia o el contrato de compra-venta. Entonces aquí, señores, como estamos viendo, no hay ninguna relación de subordinación entre una y otra persona. Están en el mismo plano. ¿Ok? Bien, decíamos pues que el derecho público va a establecer relaciones de subordinación entre las personas a las cuales se dirige. Un usuario de un servicio público queda subordinado a la acción del Estado, que obra para el cumplimiento de sus fines esenciales, ¿no? Y hemos dicho pues que hemos puesto el ejemplo de las municipalidades, pero podríamos poner otros ejemplos, la municipalidad o alguna institución del Estado de prestación de servicios como SEDAPAL y, y otras, ¿verdad? No sé, pues yo me voy a los registros públicos también a solicitar una información y aquí también se ha establecido una relación jurídica de carácter o de derecho público, ¿verdad? Porque hay una relación de subordinación del ciudadano respecto al Estado que va a emitir la información correspondiente. Entonces, sobre este particular es importante tener en cuenta que siempre cuando haya participación del Estado, estamos hablando de que existe una relación jurídica de derecho público, ¿ya? Sin embargo, va a haber alguna excepción o algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el notario, cuando ustedes estudian derecho notarial, van a ver que el notario es un profesional del derecho que ejerce función pública de manera privada. Ah, ¿y cómo es esto? Lo que sucede es que el notario no es un empleado público, no es un funcionario público, pero ejerce función pública. ¿Por qué? Porque el Estado le ha delegado esa función. Entonces, cuando los particulares se van ante un notario, es como si se estuvieran presentando ante una entidad del Estado. La única diferencia que el funcionario que está atendiendo, en este caso el notario, no es un empleado del Estado ni de la administración pública, es un profesional independiente que cobra sus propios honorarios, ¿no? Que tiene su propia organización, que es la notaría, pero que tiene la facultad que le ha otorgado el notario para que lo represente dando fe a determinados actos jurídicos o dando fe a la constatación de determinados hechos de naturaleza jurídica. ¿Correcto? Pero la regla general es que si nosotros vamos a pedir algo al Estado, ya estamos estableciendo relaciones de carácter o de derecho público. Ahora también puede darse el siguiente caso, que sea el Estado con el mismo Estado. También ahí estamos viendo derecho público, porque también hay una relación jurídica entre Estado y Estado, pero siempre uno va a tener un poquito de mayor peso que el otro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, hay entidades del Estado que se van a registros públicos para pedir una inscripción, por ejemplo. No es que el registro público tenga mayor fuerza, pero sí, claro, sí.
los registros públicos imponen unos requisitos, ¿no?, que de acuerdo a ley se ha establecido, y simplemente ellos tienen que controlar que se cumplan esos requisitos para que pueda ser incorporado, por más que sea el Estado. Entonces ahí también hay una relación de derecho público. ¿Correcto? Bien. Un ejemplo, ¿no? Al establecer el pago de impuestos, el Estado impone los montos de los mismos y los ciudadanos deben pagarlo de forma obligatoria. El particular no puede negociar con el Estado. ¿Se da cuenta? Entonces aquí hay una relación de subordinación. Oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar, pues, no sé, 5.000 soles de impuesto anual. No, que yo no tengo, que yo soy pobrecito, que por favor no me cobres y sentémonos a negociar, etcétera, etcétera. No, o sea, ahí está. El Estado establecieron cuáles son el monto o los montos impositivos tributarios y hay que cumplir. Entonces ahí hay una relación de subordinación. Nosotros como ciudadanos estamos subordinados al poder del Estado para imponer estos impuestos, ¿correcto? Ese es un ejemplo por uno. Otro ejemplo dice, muestra la potestad del Estado al establecer a través de la ley los castigos los castigos a alguien que comete un delito. Es decir, por eso viene el derecho penal, ¿no? La justicia penal, ¿verdad? Cuando alguien comete un delito, lógicamente, previo proceso judicial, garantizado, con todas las garantías de la justicia, recibirá pues un castigo, ¿no? Aquí tampoco puedo decir, no, yo me exonero porque yo quiero exonerarme de esa obligación. Entonces, el Estado tiene esta prerrogativa. Por eso, cuando hablamos del derecho penal, hablamos del derecho público, ¿sí? Entonces aquí, claro, pero algunos dirán, sí, pues, es derecho público, pero recae sobre derechos privados. Sí, pues, porque, claro, cuando alguien roba, ¿verdad?, o hurta un bien, claro, está afectando un derecho privado individual, pero es la garantía del Estado de la protección de los bienes jurídicos, ¿sí? Y por eso va a haber la sanción correspondiente. Entonces aquí, claro, en el derecho penal, y vamos a ver también en el derecho civil algunas cosas parecidas, ¿verdad?, donde hay una especie de como que confunde si es derecho público o derecho privado, ¿no? Por ejemplo, cuando van a los registros públicos, que si bien es cierto que están pidiendo que se inscriba, se está pidiendo que se inscriba, por ejemplo, un contrato de compraventa, es decir, un derecho de propiedad. ¿Ese derecho de propiedad es individual? Sí, pues es derecho privado. Está bien, pues, pero para que obtenga protección tiene que pasar por un procedimiento de derecho público para que el Estado proteja justamente ese derecho privado. Entonces, aparentemente existe una confusión si es derecho público o derecho privado. No, o sea, se protegen los derechos privados, pero este camino que se sigue para esa protección a través del Estado lo involucra dentro del derecho público. ¿Ok? Bien. Ups, se salió. Bien. Ahora bien, derecho privado. El derecho privado, hemos dicho que es el conjunto de normas jurídicas que colocan a las personas de un mismo plano de igualdad, ¿no? Ejemplo, dice, Pedro vende un auto a Juan. Entre ambos no hay relación de subordinación, ¿correcto? No hay relación de subordinación. Ambos están en las mismas condiciones, ¿correcto? Se trata de voluntades coordinadas en las que las dos partes se hallan en un plano de igualdad. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho aquí, por ejemplo, ustedes me ofrecen la venta de una casa, no sé, pues $100.000. Entonces yo les digo, yo no tengo los $100.000, pero puedo conseguir, no sé, 95.000. No, le dice, muy barato. Ya, mira,
ni para ti ni para mí, 97.000. Ya, ok, nos ponemos de acuerdo, pero ambos estamos en el mismo plano de igualdad, ¿sí? Pero algunos dirán, pues no, pues profesor, pues el dueño de la propiedad tiene mayor fuerza, pues que el vendedor tiene mayor fuerza que el comprador, porque él es el propietario y él puede imponer el precio. Pero ese precio finalmente, señores, es producto del acuerdo entre las partes. Él ofrece, el otro lanza su contrapropuesta, y así hasta que llegan a un punto de encuentro y logran o concretan la compra-venta. O también pueden decir que no, ¿no? Y no se concreta. Lógicamente que no se concreta porque no han satisfecho las condiciones cada uno de las partes que van a participar en esta negociación. ¿Correcto? Entonces, bien. Entonces aquí tenemos claro, pues, señores, que el derecho privado, o en el derecho privado, que no tiene participación en el Estado, pone a las partes o a las personas en la misma condición. Entonces, para cerrar esta primera sesión, es importante que centremos dos cosas. Primero, que el derecho o los derechos reales o el derecho real como este poder jurídico, ¿sí?, que se ejerce de manera o que ejerce de manera directa e inmediata el sujeto sobre las cosas, ¿sí?, es derecho real o son los derechos reales. Por otro lado, los derechos reales se encuentran ubicados dentro del derecho patrimonial. ¿Por qué se encuentran incluidos dentro de, ubicados, perdón, dentro del derecho patrimonial? Porque es un derecho de naturaleza económica, contrario sensu al derecho extra patrimonial, que no tiene una connotación de naturaleza económica ni busca satisfacer necesidades de naturaleza económica. Por otro lado, entender que el derecho público es esta relación jurídica que se va a establecer entre el Estado y los particulares, en donde hay una relación de subordinación entre el ciudadano, ¿no?, y el Estado o el poder del Estado. Y por otro lado, el derecho público como esta relación, como este derecho que establece relaciones jurídicas de carácter privado, donde no participa el Estado. Y lógicamente aquí las partes o las personas están en el mismo plano de igualdad. Muy bien, señores, les agradezco la atención de esta primera sesión y vamos a continuar con la segunda sesión. Gracias.